Imagina que despiertas una mañana y descubres que el poder ya no está donde siempre creíste, que las amenazas dejaron de funcionar, que el miedo cambió de bando. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo entre México y Estados Unidos. Y el epicentro de esta historia no está en Washington, está en Arizona. Durante décadas se nos dijo que la frontera era una línea fija, una cicatriz cerrada de la historia, pero las fronteras políticas pueden permanecer inmóviles, mientras las fronteras económicas se desplazan sin pedir permiso. Y hoy, Arizona depende de México, más de lo que Estados Unidos quiere admitir. 7 millones de personas viven en Arizona. Casi un tercio tiene raíces mexicanas. No son recién llegados. Son familias que estaban ahí antes de que esa tierra tuviera bandera estadounidense. Y sin embargo, la discusión nunca fue demográfica. Siempre fue económica, porque la economía es donde realmente se ejerce el poder en el siglo XXI. Arizona exporta casi la mitad de todo lo que produce México. Sin ese mercado, el estado entra en recesión inmediata. No gradual ni inmediata, las fábricas paran, los camiones se detienen, los supermercados sienten el impacto en días, no en meses. Pero eso es solo la superficie. La industria de Arizona no funciona sin México. Componentes electrónicos, circuitos, piezas de precisión cruzan la frontera todos los días. Si ese flujo se interrumpe durante 72 horas, las líneas de producción colapsan, ¿no? Es una opinión, es una realidad logística. Donald Trump prometió aranceles, deportaciones y cierre de frontera. Prometió castigo. Prometió fuerza, pero nadie en su entorno hizo la pregunta básica que cualquier economista hace primero. ¿Quién depende de quién? La respuesta es incómoda para Washington. México no necesita tanques, no necesita amenazas militares, no necesita reclamar territorio. México descubrió algo mucho más efectivo: el poder asimétrico, el poder de dejar de cooperar. Y cuando una economía está construida sobre la cooperación diaria, dejar de cooperar es devastador. En silencio, sin anuncios espectaculares, México comenzó a mapear cada dependencia. Cada fábrica en Arizona que necesita insumos mexicanos, cada empresa que vende más al sur que al norte, cada sector vulnerable, no para atacar, sino para ese entendimiento cambia todo. Porque cuando sabes exactamente dónde está el punto débil del otro, no necesitas usarlo. Basta con demostrar que podrías hacerlo. Trump no entiende esta forma de poder. Viene de un mundo donde la amenaza directa era suficiente, pero el poder moderno no grita en calcula, mientras Trump habla de fuerza. Empresarios de Arizona cruzan discretamente a la Ciudad de México para pedir algo impensable. Hace unos años, protección no contra México, contra su propio presidente. Eso debería encender todas las alarmas. Cuando los actores económicos buscan refugio fuera de su propio país, el poder político ya está erosionado. México, por su parte, no responde con discursos incendiarios. Responde con estabilidad, con reglas claras, con previsibilidad, con algo que el capital global valora más que cualquier bandera en certidumbre. Cada amenaza de aranceles empuja inversiones hacia el sur. Cada discurso de deportación ahuyenta planes de expansión en el norte. Empresas que iban a instalarse en Arizona ahora eligen Sonora, no por ideología. Los empleos cruzan la frontera sin necesidad de cruzar personas. Y eso es lo que Trump no puede detener. Arizona se convierte así en un laboratorio del nuevo poder, un estado estadounidense cuya economía depende más de la buena voluntad de México que de los discursos de Washington, un lugar donde la frontera dejó de ser un muro y se convirtió en un sistema circulatorio. La demografía acelera este proceso. La población de origen mexicano en Arizona es más joven, crece más rápido, vota, consumen, produce. No puede ser expulsada sin destruir la economía local, y eso convierte cada amenaza en un boomerang político. México entiende algo fundamental. No necesita recuperar territorio. La historia ya hizo ese trabajo. La frontera cruzó a las personas, no al revés. Lo que estamos viendo no es una confrontación clásica. Es una reconfiguración silenciosa del poder. Una transición donde el control ya no se ejerce con fuerza bruta, sino con dependencia económica. Estados Unidos todavía es poderoso, pero ya no es incuestionable. Y cuando el poder deja de ser incuestionable,
entra en su fase más peligrosa, porque puede reaccionar con inteligencia o con orgullo herido. Lo que ocurre en Arizona será una señal para toda América Latina, una prueba de hasta dónde llega la autonomía posible en un mundo que ya no es unipolar. No estamos viendo el colapso del poder estadounidense, estamos viendo algo más inquietante. Estamos viendo el momento exacto en que dejó de ser absoluto. Ese momento en que el poder deja de ser absoluto es siempre el más revelador, porque es cuando las estructuras que parecían sólidas muestran sus grietas internas. Y Arizona es hoy una de esas grietas visibles en el edificio del poder estadounidense. Durante más de un siglo, Estados Unidos ejerció su influencia en América Latina con una combinación de fuerza militar, presión diplomática y control económico. Pero ese modelo tenía una premisa básica: que los países del sur siempre tendrían más que perder si desobedecían. Esa premisa ya no es tan cierta. México aprendió algo que otros países tardaron décadas en entender: que la integración profunda puede convertirse en palanca, que cuando dos economías están tan entrelazadas, el poder no fluye en una sola dirección, fluye hacia quien puede detener el sistema sin romperlo. Arizona no es un estado marginal, es un nodo, un punto crítico en la red productiva de América del Norte: agricultura, tecnología, logística, transporte, manufactura. Todo pasa por ahí, y todo depende de un flujo constante con México. El error de Trump fue pensar en términos del siglo XX, pensar que cerrar fronteras fortalece, pensar que castigar al otro no tiene costos internos, pensar que la economía obedece consignas políticas. La economía no obedece consignas, obedece incentivos. Y México hoy ofrece incentivos que Arizona no puede igualar: mano de obra joven, estabilidad relativa, acceso a mercados cercanía, logística y, sobre todo, previsibilidad. Las empresas no temen a los impuestos, temen a la incertidumbre, temen a decisiones erráticas, temen a líderes imprevisibles. Cada discurso furioso desde Washington se traduce en hojas de cálculo revisadas en salas de junta. Cada amenaza se convierte en un riesgo adicional, y cuando el riesgo sube, el capital se mueve. No por ideología, por supervivencia. Esto explica por qué las inversiones comienzan a cruzar la frontera en silencio. No hay anuncios espectaculares, no hay celebraciones públicas, hay decisiones discretas, plantas que ya no se construyen donde se prometieron, proyectos que se reubican, expansiones que se congelan, y cada una de esas decisiones erosiona la base económica de Arizona. Lo más paradójico es que este proceso ocurre mientras el discurso político promete exactamente lo contrario. Se promete recuperar empleos, se promete traer fábricas de vuelta, se promete castigar a México. Pero la realidad va en dirección opuesta. México no está robando empleos, está recibiendo los empleos que huyen de la inestabilidad. Esa diferencia es crucial. Cuando los empleos se van por coerción, hay confrontación. Cuando se van por lógica económica, no hay a quien culpar. Solo queda aceptar que el sistema respondió a los incentivos disponibles. Y aquí aparece una dimensión histórica que incomoda profundamente a Estados Unidos. Arizona fue territorio mexicano. Esa no es una opinión, es un hecho histórico. Y aunque nadie está planteando una reversión territorial, el peso simbólico es innegable. El poder económico regresa a través de rutas distintas a las militares. Regresa a través del comercio y de la cultura, de la demografía. La frontera se vuelve porosa no porque alguien la cruce ilegalmente, sino porque la economía la atraviesa todos los días. Trump habla de muro. México construye redes. Trump habla de expulsar. México ofrece integración. Trump amenaza a México. Y esperar, en este contexto, es una estrategia, porque cada amenaza mal calculada acelera procesos que ya estaban en marcha. Procesos demográficos, procesos productivos, procesos políticos. En Arizona se transforma. Ya no es el bastión conservador de décadas pasadas. La población cambia, las prioridades cambian, las alianzas cambian, y eso tiene consecuencias electorales. Un estado cuya economía depende de México no puede sostener indefinidamente un discurso antimexicano sin pagar un costo político. Las empresas presionan, los trabajadores presionan, los votantes reaccionan. La política empieza a fracturarse desde adentro.
Esto es lo que Trump no anticipó, que su retórica no solo afectaría relaciones exteriores, sino la cohesión interna de su propio país, que al atacar a México estaba atacando una de las arterias económicas de Estados Unidos, y cuando atacas una arteria, el cuerpo entero sufre. México, por su parte, avanza con cautela, no celebra en exceso, no provoca abiertamente, sabe que el poder todavía es asimétrico, sabe que una confrontación directa sería costosa, por eso elige la vía silenciosa, fortalecer estados fronterizos, atraer inversión en construir infraestructura, integrar cadenas productivas, ampliar mercados, todo eso sin levantar la voz. Ese es el nuevo lenguaje del poder. No se impone, se vuelve indispensable. Y cuando te vuelves indispensable, las amenazas pierden efectividad. Esto no significa que México haya ganado definitivamente. Significa que el tablero cambió, que el juego ya no se juega con las mismas reglas, que el dominio automático dejó de existir. Estados Unidos sigue siendo fuerte, pero ahora debe negociar. Y para un poder acostumbrado a dictar, negociar se siente como perder. Ese sentimiento de pérdida es peligroso. Puede llevar a decisiones impulsivas, a redoblar amenazas, a intentar recuperar control por la fuerza económica o política. Pero cada intento de imponer refuerza la percepción de que el sistema es inestable, y la inestabilidad es el mayor enemigo del poder. Ese peligro de la inestabilidad no se manifiesta de golpe, se filtra, se expresa primero en decisiones pequeñas que, vistas en conjunto, revelan un cambio profundo. Estados Unidos empieza a descubrir que su margen de maniobra ya no es infinito, y que cada movimiento genera reacciones que antes no existían. En Washington, algunos sectores lo entienden, otros no, y esa división interna es clave para entender lo que viene. Mientras una parte del aparato político insiste en la confrontación directa, otra comienza a preguntarse si el costo de sostener el viejo modelo es mayor que el costo de adaptarse a uno nuevo. Esa pregunta antes era impensable, hoy es inevitable. Arizona se convierte entonces en un espejo incómodo, un estado que demuestra que el poder económico ya no se ejerce únicamente desde el centro, un territorio donde la retórica nacionalista choca todos los días con la realidad productiva. Los agricultores lo saben, dependen del agua compartida, de los trabajadores, de los mercados del sur. Las empresas tecnológicas lo saben. Sus cadenas de suministro atraviesan la frontera varias veces antes de completar un solo producto. Los transportistas lo saben. Sin cooperación fronteriza, el sistema colapsa. Ese conocimiento cotidiano erosiona el discurso político. Cuando la realidad contradice el relato empieza a fallar. Y eso es lo que ocurre cuando se promete castigo, pero el castigo se vuelve autoinfligido. Cuando se promete fuerza, pero la fuerza revela dependencia. Cuando se promete control, pero el control exige cooperación. México, mientras tanto, no actúa como un vencedor, actúa como un actor consciente de que el poder no se exhibe, se administra. Cada paso es medido. Cada señal es ambigua, nunca lo suficientemente provocadora como para justificar represalias abiertas, pero lo suficientemente clara como para ser entendida. Ese equilibrio es difícil de mantener, pero es efectivo. La clave está en algo que rara vez se menciona en los análisis superficiales. El tiempo en México no necesita ganar hoy, necesita resistir mañana. Cada año que pasa sin una ruptura mayor, consolida el nuevo equilibrio. Cada inversión que cruza la frontera crea intereses que luego defienden la estabilidad. Cada empleo creado al sur se convierte en un argumento en contra de la confrontación. El poder se sedimenta. Trump, en cambio, opera bajo otra lógica, la lógica del impacto inmediato, del titular, del gesto, de la amenaza visible. Pero esa lógica choca con una economía que responde a procesos largos, no impulsos. Esa disonancia genera fricción. While la friction, cuando no se resuelve, desgasta. Estados Unidos enfrenta así una paradoja. Para mantener su influencia, necesita cooperación, pero para su discurso interno, necesita confrontación. Ambas cosas no pueden sostenerse al mismo tiempo sin contradicciones. Arizona es donde esa contradicción se vuelve imposible de ocultar. Los gobiernos estatales comienzan a presionar, los empresarios piden previsibilidad, los votantes reaccionan al impacto económico. El conflicto deja de ser abstracto y se vuelve tangible. Ese es el punto de inflexión. No porque haya un ganador claro,
sino porque el sistema deja de funcionar como antes. México no está reescribiendo el mapa político, está reescribiendo el mapa de dependencias. Y eso es mucho más profundo. Las dependencias no se resuelven con discursos, se resuelven con cambios estructurales. Y esos cambios, una vez consolidados, son muy difíciles de revertir. Por eso este proceso inquieta tanto a No es espectacular. No es inmediato, pero es persistente, como todas las transformaciones reales. América Latina observa con atención, no porque Arizona sea un objetivo en sí mismo, sino porque representa un caso de estudio, una demostración de que el poder puede ejercerse de formas no tradicionales, de que la integración puede convertirse en palanca, de que la subordinación no es un destino inevitable. Eso no significa que todos puedan replicar el modelo. Cada país tiene su contexto, sus límites, sus riesgos. Pero la idea ya circula, y cuando una idea circula, no hay muro que la detenga. Estados Unidos todavía puede influir en el desenlace. Puede optar por la adaptación inteligente o por la resistencia rígida. Puede reconocer la multipolaridad emergente o intentar frenarla con herramientas cada vez menos eficaces. La elección que haga definirá no solo su relación con México, sino su lugar en el mundo que viene. Porque el mundo que viene no será ordenado por un solo centro. Será negociado, fragmentado, inestable, y en ese mundo, la capacidad de cooperar será más valiosa que la capacidad de amenazar. Arizona ya vive en ese futuro. El resto apenas empieza a darse cuenta. Ese futuro que Arizona ya está viviendo no es una excepción. Un vistazo anticipado de cómo se va a reconfigurar el poder en un mundo donde la fuerza bruta pierde eficacia y la interdependencia se vuelve el campo de batalla principal. Durante décadas, Estados Unidos pudo imponer costos a otros países sin asumirlos plenamente. Podía sancionar, presionar, aislar y trasladar el impacto hacia afuera. Hoy, esa externalización del costo es cada vez más difícil. Las economías están demasiado entrelazadas, los sistemas productivos demasiado integrados, los flujos demasiado complejos. Arizona es la prueba viviente de ese límite. Cada vez que se habla de cerrar la frontera, alguien en Arizona hace números y entiende que cerrar la frontera equivale a cerrar su propio negocio. Cada vez que se amenaza con aranceles, alguien revisa contratos y descubre que el margen de ganancia desaparece. Cada vez que se habla de deportaciones masivas, alguien recuerda que gran parte de su fuerza laboral, de su base de consumidores y de su comunidad política está directamente vinculada a México. La amenaza se vuelve autodestructiva, y cuando una amenaza deja de ser creíble, el poder que la sostiene se debilita. México entendió esto con claridad. No necesita desafiar a Estados Unidos en todos los frentes, basta con no ceder automáticamente. Basta con resistir, basta con ofrecer alternativas. Esa resistencia no se manifiesta en discursos incendiarios, sino en políticas concretas, en acuerdos silenciosos, en inversiones estratégicas, en infraestructura, en integración regional. Cada carretera construida en el norte de México, cada parque industrial, cada planta ensambladora, cada centro logístico, reduce un poco más la dependencia del norte y aumenta el margen de maniobra del sur. Es un proceso acumulativo. Estados Unidos, por el contrario, enfrenta una fragmentación interna que limita su capacidad de respuesta coherente. El gobierno federal dice una cosa, los estados dicen otra, las empresas dicen otra, los trabajadores sienten otra muy distinta. Esa falta de alineación es nueva. Durante gran parte del siglo XX, el consenso interno estadounidense permitió proyectar poder hacia afuera. Hoy, ese consenso está roto, y cuando el consenso interno se rompe, la política exterior se vuelve errática. Trump es un síntoma de esa ruptura, no su causa. Representa una respuesta emocional a la pérdida de control, una respuesta basada en nostalgia, en la idea de que basta con imponer voluntad para que el mundo vuelva a obedecer. Pero el mundo ya no funciona así. La economía no responde a la nostalgia, responde a estructuras, y esas estructuras están cambiando. México, sin proclamarse vencedor, se adapta mejor a ese cambio, no porque sea más poderoso en términos absolutos, sino porque entiende que el poder relativo es lo que importa. Entiende dónde tiene ventaja y dónde no. Entiende que la paciencia puede ser más eficaz que la confrontación. Esa comprensión marca la diferencia.
Arizona queda atrapada en medio de ese ajuste. Un estado que ya no puede definirse únicamente como estadounidense o fronterizo, sino como parte de un espacio económico híbrido, un espacio donde las decisiones de un lado afectan inmediatamente al otro. Ese espacio no desaparece aunque cambien los presidentes. Es estructural, y por eso este proceso no terminará con un discurso, ni con una elección, ni con una amenaza más fuerte. Terminará, si termina, cuando una de las partes acepte plenamente la nueva realidad. La realidad de que el poder ya no es unilateral. La realidad de que la dependencia funciona en ambos sentidos. La realidad de que la cooperación ya no es una opción moral, sino una necesidad económica. México no está ganando una guerra. Estados Unidos no está perdiendo un imperio de un día para otro. Lo que está ocurriendo es algo más profundo y más lento. Está cambiando la gramática del poder. Y cuando cambia la gramática, todos los discursos viejos empiezan a sonar falsos. Arizona es solo el primer lugar donde esa falsedad se vuelve evidente. Pero no será el último, porque el mundo que viene no se organiza alrededor de fronteras rígidas ni de amenazas simples. Se organiza alrededor de redes, flujos y dependencias mutuas. En ese mundo, gritar no sirve en imponer cuesta, y adaptarse decide quién sigue influyendo y quién queda atrapado en el pasado. Eso es lo que realmente está en juego. No Arizona, no México, no Trump, sino la forma misma en que se ejerce el poder en el siglo XXI. Ese cambio en la gramática del poder no ocurre sin resistencia. Todo sistema que se construyó sobre la idea de control absoluto reacciona con incomodidad cuando descubre que ya no puede ordenar el mundo como antes. La historia demuestra que los imperios rara vez aceptan la pérdida de influencia con serenidad. Primero niegan, luego amenazan. Después improvisan y solo al final, si no colapsan antes, se adaptan. Estados Unidos se encuentra hoy entre la negación y la improvisación. La negación se expresa en discursos que prometen restaurar una grandeza pasada, como si el tiempo pudiera revertirse por decreto. La improvisación aparece en decisiones erráticas, contradictorias, que buscan reafirmar autoridad sin una estrategia coherente de largo plazo. Arizona vuelve a ser el escenario donde estas contradicciones chocan con la realidad, porque ningún discurso puede cambiar el hecho de que las cadenas productivas ya están integradas. Ninguna amenaza puede borrar décadas de interdependencia. Ningún muro puede detener un sistema económico que funciona por flujos, no por líneas en el mapa. En este punto, algo empieza a ocurrir dentro de Estados Unidos que resulta profundamente incómodo para su clase política. Los actores económicos comienzan a actuar por cuenta propia. Gobernadores, alcaldes, cámaras empresariales y asociaciones comerciales empiezan a distanciarse del discurso federal cuando ese discurso pone en riesgo su supervivencia económica. Esa es una fractura silenciosa. No sé, anuncié, pero sí. Cuando un Estado necesita estabilidad y el centro ofrece confrontación, el Estado busca alternativas. Cuando una empresa necesita previsibilidad y el poder central ofrece incertidumbre, la empresa se desplaza. Cuando los trabajadores sienten que la política amenaza su sustento, el apoyo se erosiona, el poder ya no fluye solo desde arriba, y eso transforma el tablero. México observa este proceso con una mezcla de cautela y cálculo. No celebra públicamente porque entiende que la victoria declarada suele provocar reacciones desproporcionadas. Prefiere consolidar posiciones, dejar que los hechos hablen, permitir que la realidad económica haga el trabajo que los discursos no pueden hacer. Cada inversión que se concreta en el norte de México refuerza esa posición. Cada empresa que decide cruzar la frontera lo hace por razones objetivas. Cada empleo creado al sur debilita un poco más la narrativa de castigo. Esto no convierte a México en una potencia hegemónica, pero sí lo convierte en un actor con capacidad de influencia real. Y eso, para el viejo orden, ya es demasiado. Aquí aparece un elemento que suele pasarse por alto: la psicología del poder. Durante décadas, Estados Unidos no necesitó negociar en su propio hemisferio. Podía imponer, podía condicionar, podía sancionar. La negociación era vista como concesión. Hoy, negociar se vuelve inevitable. Pero negociar implica reconocer al otro como interlocutor válido. Implica aceptar que el otro tiene capacidad de decisión. Implica renunciar a la ilusión de control total. Ese es el verdadero quiebre, no económico, no militar, mental,
Cuando una potencia deja de verse a sí misma como incuestionable, comienza una transformación profunda. Puede derivar en adaptación inteligente o en radicalización peligrosa. El desenlace aún no está escrito, pero lo que sí está claro es que Arizona ya no volverá a ser lo que era. Tampoco lo será la relación entre México y Estados Unidos, ni el papel de América Latina en el sistema global. Estamos presenciando un momento de transición histórica, no espectacular, no cinematográfico, puro decisivo, un momento en el que el poder deja de basarse en la amenaza creíble y comienza a depender de la cooperación funcional. Un momento en el que los países descubren que resistir no siempre significa confrontar, y que ceder no siempre significa perder. Un momento en el que la economía desnuda a la política, y cuando la economía habla, los discursos se quedan cortos. Arizona es solo el primer síntoma visible de ese cambio. Otros vendrán en otras regiones, en otros sectores con otras formas. Porque cuando un sistema se construye sobre la dependencia, basta con que esa dependencia se equilibre para que el poder cambie de manos. No con ruido, no con guerra, sino con tiempo. Y el tiempo, a diferencia de la retórica, no se puede intimidar. Aquí es donde el guión queda listo para su frase final, esa que deja al espectador en silencio unos segundos antes de cerrar el video.